El informe que ha publicado el Colegio de Economistas de Aragón desinfla con un golpe de realidad, desinfla con total objetividad, desinfla con datos ese triunfalismo y esa tendencia por parte del Gobierno de Aragón, por parte de Lambán, a sacar pecho en materia económica de la gestión del Gobierno de Aragón. Se confirma lo que tantas veces le ha dicho el Partido Popular al señor Lambán, que la realidad es su peor enemigo. En Aragón todavía no se ha alcanzado ese nivel de empleo previo a la pandemia. España es, junto con Hungría, el único país de la Unión Europea que todavía no ha alcanzado el PIB previo a la pandemia. Y Aragón, lógicamente, tampoco, porque además se quedó muy por debajo de las previsiones iniciales que hizo en sus presupuestos con respecto al PIB. Son necesarias medidas económicas que consigan superar esos ratios, tanto en materia de empleo, en materia de PIB, para ayudar al sector industrial, para seguir impulsando estas exportaciones, porque es obvio que aquello que nos cuenta el señor Lambán no coincide con lo que luego reflejan los informes realizados por expertos y basados en hechos objetivos de la economía aragonesa.